A las 10 horas local, tropas estadounidenses seguían la pista de unos contrabandistas de un cártel que habían cometido un error crítico en el Pacífico Oriental. Su lancha iba a 50 nudos. Un pesquero normal no pasa de 12, así que no eran pescadores. Huían sin saber que llevaban más de 2 horas siendo vigilados. La tripulación se sentía confiada. Aquel trayecto lo habían hecho 18 veces. Misma ruta, mismo bote y con los sobornos pagados. El timonel revisaba el GPS, iban dentro del tiempo previsto. Bajo lonas azules transportaban un cargamento valorado en 42 millones, a repartir entre 5, con la parte correspondiente al cártel descontada, unos 2 millones por hombre, suficiente para desaparecer para siempre. 4 motores fuera de borda Mercury a tope empujaban la embarcación por un océano vacío a 140 millas de la costa. Ningún barco a la vista, solo el mar azul y lo que ellos creían libertad. Pero a 25,000 pies, un HC-130J Super Hércules sobrevolaba la zona desde las 00 horas. Su radar de vigilancia avanzada AN-APS-154 barría 200 millas náuticas y seguía cientos de contactos. El operador marcó ese objetivo temprano en la madrugada. La velocidad no encajaba con un pesquero. La ruta se desviaba de las vías habituales y el AIS estaba apagado. 3 señales de alarma. El operador de sensores activó el sistema electro-óptico Star Sapphire 380 HDC y desde lejos pudo contar motores, ver las lonas y distinguir a la tripulación encubierta. A las 9:45 observó algo decisivo. La lancha había dejado de zigzaguear y seguía rumbo norte. O confiaban demasiado o estaban consumiendo mucho combustible. El coordinador táctico tomó el teléfono satelital encriptado. Kimbo, Ojos 1. Objetivo mantiene rumbo y velocidad 50. Recomiendo lanzar activos de interdicción. Los datos se enviaron por Link 16 al Centro de Información de Combate, a la Fuerza de Tarea Interagencial Sur en Key West y al enlace de la DEA que seguía los patrones del cártel. El buque más cercano estaba a 200 millas, demasiado lejos para alcanzar una nave que corría 50 nudos. Pero no hacían falta más cálculos. A esa velocidad, la lancha se quedaría sin combustible en 4 horas. Un helicóptero podía despegar, interceptar y resolver mientras el guardacostas acortaba distancia. La embarcación iba nor-noreste, probablemente hacia una nave nodriza o un punto de encuentro en la costa. El mismo manual del cártel. Huyen a toda máquina de día para aprovechar la cobertura visual y mezclarse con el tráfico marítimo en radar. Sin embargo, estos contrabandistas habían cometido un fallo crítico. Operaban dentro del alcance de una unidad con una solución probada para quien no se detiene. Desde un helicóptero en movimiento, acertar un motor en marcha parece imposible, pero la unidad Haiten de la Guardia Costera lo había hecho 500 veces. Aquel día podía ser la número 501. El MH-65E despegó de la cubierta de vuelo a las 11 horas, impulsado por 2 Arriel 122 CG de 853 cb cada uno. A diferencia de la configuración habitual de búsqueda y rescate, el helicóptero estaba modificado para esta misión. El piloto viró hacia el punto de intercepción y ascendió 3,000 pies para optimizar el consumo. 20 minutos después del despegue, el copiloto divisó la estela de la lancha, una cola blanca de más de media milla causada por 4 motores a plena potencia. Desde 3 millas parecía que alguien hubiera trazado una línea con tiza en el océano. Los contrabandistas seguían zigzagueando, inconscientes de que llevaban horas siendo rastreados. Ese patrón de 2 zigzags cada 3 a 5 minutos era característico del cártel, eficaz contra patrulleras de superficie que deben corregir rumbo y gastar combustible, pero inútil frente a un helicóptero que opera en 3 dimensiones mientras la lancha se mueve de lado a lado. El helicóptero simplemente volaba en línea recta, recortando las trayectorias que la lancha no podía seguir. Dale like si te encanta ver estrategia militar en acción. Dentro de la embarcación, los contrabandistas hacían sus cuentas. 4 motores Mercury de 300 HP. Consumen 25 galones por hora cada uno, es decir, 100 galones por hora en total. Con un tanque de 400 galones y tras 2 horas de sprint, habían gastado 200 galones y les quedaban otras 2 horas de autonomía, quizá menos por el peso extra. A la velocidad actual, el punto de encuentro con la nave nodriza quedaba 3 horas. Alguien se había equivocado en los cálculos o habían quemado más combustible en la arrancada. La física empezaba a jugar en su contra. El helicóptero por su parte contaba con unas 4 horas de autonomía y podía repostar en el Kimbo si hacía falta. Aquello dejó de ser una persecución para convertirse en un desenlace inevitable que se desarrollaba lentamente.
El piloto podía permitirse esperar, ellos no. El helicóptero descendió a 500 pies y se posicionó sobre la popa a unos 500 metros, fuera del alcance efectivo de armas pequeñas, pero en una posición ideal para lo que vendría. El piloto igualó velocidad y inició la fase de aviso obligatoria de la Guardia Costera. Llegó la tecnología. El copiloto activó el dispositivo acústico de largo alcance LRAT, que proyecta mensajes de hasta 162 decibeles, más potente que el lanzamiento de cohetes a corta distancia, y emitió órdenes en inglés y español. Detengan su embarcación. Prepárense para el abordaje. Guardia Costera de los Estados Unidos. El rotor creó un huracán sobre la lancha. El agua azotaba todo y reinó el caos. Pero los contrabandistas no bajaron la velocidad. Para ellos la ecuación era simple. 5 hombres, 2.800 libras de contrabando valoradas en 42 millones y posibles penas de 20 años cada uno. Rendirse era condena. Huir ofrecía una remota posibilidad de escapar hacia aguas someras o territorio afín. Apostaron a eso, sin saber que el helicóptero superior ya había lidiado con fugitivos muchas veces. Tras 15 minutos de advertencias, señales visuales y sirenas sin respuesta, el piloto pidió autorización para disparos de advertencia y la obtuvo. Las reglas de enfrentamiento en aguas internacionales eran claras. El artillero montó la M240B, capaz de 650 disparos por minuto, y abrió fuego de advertencia. Trazadoras y columnas de agua estallaron a pocos metros de la proa. El estruendo metálico de la M240B dejó claro que iban en serio. La mayoría se rinde ante esto, estos no. Aceleraron, motores a tope y hélices cavitando mientras maniobraban en zigzag, virando a babor y estribor hacia el helicóptero. Contra un avión de ala fija, tal táctica puede funcionar, pero no frente a un helicóptero capaz de pivotar con rapidez. Tras 3 ráfagas de advertencia, quedó claro que aquellos contrabandistas habían elegido el camino difícil. Sujetos no colaboran, informó el piloto. Llegó la orden. Autorizado. El artillero cambió la M240B por un fusil semiautomático Barrett M107 calibre .5 BMG. No era solo un cambio de arma, era pasar de una negociación a neutralizar motores. El artillero formaba parte del escuadrón táctico de interdicción en helicóptero Hytron, con base en Jacksonville, la única unidad aérea policial mundial autorizada para lo que llaman uso de fuerza aérea. Las tripulaciones de Hytron son los depredadores del combate marítimo. Desde 1998 han realizado más de 500 interdicciones, incautando decenas de millones de dólares en contrabando y atacando las vías logísticas de los cárteles. No son aviadores comunes de la Guardia Costera. Están entrenados específicamente para destruir motores desde helicópteros en movimiento y en condiciones marinas. La selección para Hytron parte del 1% de los mejores tiradores de la Guardia Costera y después se vuelve aún más exigente. Los candidatos pasan meses en instalaciones del equipo MSRT, entrenando desde plataformas en movimiento en mar de nivel 4, olas de 6 pies y vientos de 20 nudos, aprendiendo a leer patrones oceánicos, anticipar movimiento de las olas y sincronizar la respiración con el bamboleo del helicóptero. Un curso típico consume unas 5.000 municiones por artillero. La física que dominan es implacable. El helicóptero se desplaza a 50 nudos con movimientos de cabeceo, balanceo y guiñada, mientras que la lancha se mueve también a 50 nudos pero en otro vector. Las olas añaden oscilación vertical a ambas plataformas. El viento desvía las balas, la vibración del motor degrada la puntería y la sal empaña las ópticas. La mayoría de francotiradores actúan desde plataformas estables contra blancos inmóviles. Los artilleros de Hytron no cuentan con ninguna de esas ventajas. ¿Por qué se apunta a los motores? Hundir un barco puede borrar pruebas y provocar emergencias, pero una lancha sin propulsión queda convertida en una escena del crimen flotante para ser procesada. Además, los motores son grandes y frágiles, bloques de aluminio con piezas de precisión que se hacen añicos ante munición antimaterial. Un tiro equivale a un motor inutilizado, sin excepciones. El Barrett M107 pesa unas 30 libras. Cada cartucho pesa 42 gramos y sale del cañón a 853 metros por segundo, entregando una energía cinética enorme, suficiente, por ejemplo, para perforar una pulgada de acero a 500 metros. Los motores fuera de borda, predominantemente de aluminio, son prácticamente papel frente a eso. El sistema de puntería combinaba una mira holográfica EOTech 553
y un designador láser ANPEQ-2. La retícula holográfica parece flotar, permitiendo al artillero mantener ambos ojos abiertos mientras sigue el blanco. Pero en esas distancias y condiciones, la tecnología solo ayuda. La verdadera ventaja es la experiencia del tirador. Más de 200 interdicciones y miles de cartuchos en entrenamiento. Una memoria muscular que compensa simultáneamente el movimiento del helicóptero, el zigzag del objetivo y el vaivén del mar. El primer disparo del .50 alcanzó la cabeza de potencia del motor exterior de estribor. El Mercury de 300 cb no solo se paró, se desintegró. Una nube de fragmentos de aceite estalló mientras las piezas internas daban la vuelta hacia afuera. La velocidad de la lancha cayó de 50 a 38 nudos al instante. Probablemente pensaban que con 3 motores aún podrían escapar, pero esa esperanza se esfumó con el segundo disparo. El motor exterior de babor recibió un impacto en su zona media, seccionando las líneas de combustible y destruyendo la bomba de agua. El motor se detuvo en cuestión de segundos y la lancha, reducida a 25 nudos, comenzó a tambalearse entre las olas. La maniobrabilidad agresiva había desaparecido. El tercer disparo fue casi una pieza de arte. El artillero, en un estado de concentración absoluta, logró sincronizar el vaivén del helicóptero, el desplazamiento del blanco, el viento y la presión del gatillo. La bala penetró por la unidad inferior del motor interior de estribor y salió por la cabeza de potencia, arrancando la mayoría de sus componentes internos. La embarcación apenas avanzaba a 2 nudos, sostenida con dificultad por un solo motor que intentaba mover lo que estaba diseñado para 4. El cuarto disparo acabó con cualquier posibilidad de escape. El último Mercury estalló en una lluvia de metal y aceite. El calibre .50 transformó la energía cinética en pura devastación mecánica. La lancha pasó de moverse con esfuerzo a quedar completamente inmóvil, sin propulsión y sin salida. Los contrabandistas atrapados en medio del mar probablemente se preguntaban si la cárcel federal sería preferible a nadar 200 millas hasta la costa. El helicóptero se mantuvo en posición mientras el Kimba desplegaba al Comité de Bienvenida, 2 lanchas inflables de casco rígido o RB de 7 metros, impulsadas por motores diésel de 470 caballos, avanzaban a 45 nudos. Cada una llevaba 6 operadores de las Fuerzas Especiales Marítimas entrenados para abordajes en entornos hostiles, chalecos antibalas nivel 4 con flotación, carabinas M4A1 con miras holográficas EOTech y una variedad de armas no letales completaban su equipo. La primera lancha se aproximó en ángulo oblicuo. El piloto maniobraba con precisión pese a las olas. A 10 metros el operador principal se alzó en la proa apuntando con una pistola Beretta M9 hacia los contrabandistas. Un simple 9 milímetros no puede impresionar sobre el papel, pero frente a la mirada del cañón, ningún diccionario explica mejor su mensaje. La orden en español rápido y contundente fue clara. Manos arriba, todos de rodillas. El lenguaje universal de la interdicción marítima. Los 5 hombres quedaron paralizados entre las lonas que ocultaban su carga. La segunda RB apareció por el flanco de estribor, sumando 6 fusiles más a la ecuación. 12 armas enfocadas en 5 delincuentes que reconsideraban sus elecciones de vida. Con las manos en alto y caminando hacia la proa, los contrabandistas se rindieron. Pero la lancha era un problema mayor. Bajo la ley marítima internacional se había convertido en una embarcación sin estado, y su destino sería un funeral vikingo. El equipo roció acelerante sobre cubierta y casco, probablemente el mismo combustible de la lancha, y sin ceremonias, un operador lanzó una bengala. Al contacto, la embarcación se convirtió en una hoguera millonaria. La tripulación observó las llamas por horas, hasta que el casco se hundió bajo el oleaje. Solo entonces escoltaron a los contrabandistas y su cargamento hacia el puerto estadounidense más cercano para ser procesados. No olvides compartir este video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.